Hoy voy a empezar con un texto de Jorge Luis Borges, el maestro Borges. Ese Borges que en algún momento de su vida, ya por 1960, se paró frente al espejo y se habló a sí mismo. Y dijo lo siguiente: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y acaso me demoro ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán o la puerta cancel. De Borges, del otro, tengo noticias por el correo. Distingo su nombre en una terna de profesores o acaso en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, me gustan los mapas, me gusta la tipografía del siglo XVIII, me gustan las etimologías, me gusta el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero lo hace de un modo vanidoso, que lo hacen atributos propios de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo y yo me dejo vivir, para que ese otro Borges pueda tramar la literatura, y esa literatura finalmente me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, decía Borges. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, ya estoy destinado a perderme. Definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Y finalmente, poco a poco, dice Borges, le dice a ese otro Borges, voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Así hablaba Borges de ese otro Borges, y está claro que, al menos mi hipótesis esta noche, es que al presidente le pasa exactamente lo mismo. Al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, le cuesta muchísimo reconocer dos cuestiones centrales en la Argentina de hoy. La primera de ellas es que la Argentina tiene varios problemas serios. Y la segunda es que el propio presidente es responsable de esos problemas serios. Mire, el presidente habló durante esta semana prácticamente en dos ocasiones. Y en esas dos ocasiones siguió aplicando lo que es la lógica perversa que tiene desde el punto de vista comunicativo este gobierno. Es decir, no reconocer el problema por un lado y por otro lado no reconocerse como parte del problema. El presidente habló esta semana de los flamantes ministros y saludó eufórico lo que es la retirada del ministro Aranguren y lo que fue también la retirada del ministro Cabrera. Claro, uno se pregunta, pero si fue tan buena su gestión, si fue tan buena la gestión de Aranguren, si fue tan buena la gestión de Cabrera, que fueron saludados por el propio presidente y fueron elogiados, ¿cuál fue el error para que el gobierno decidiese echar prácticamente a estos dos funcionarios un sábado por la noche, temeroso de cómo iban a arrancar los mercados del dólar a partir del lunes a primera hora de la mañana? El gobierno sigue con un relato. En ese relato, el responsable no es el propio gobierno. El responsable da la sensación de que es absolutamente nadie. El presidente es prácticamente un panelista optimista que mira la realidad y que en algún caso hace algún diagnóstico, pero que nunca en ese diagnóstico se incluye lo que es la responsabilidad, porque está claro que tanto Aranguren como Cabrera no tuvieron una buena gestión en esas carteras. Y está clarísimo también que el presidente fue el principal responsable de esas gestiones. Mire, usted sabe y yo también que las tarifas en la Argentina han trepado más del 1.600% en algunos casos. Y el presidente fue el garante de esa política. ¿Por qué razón ahora se va Aranguren? Claramente porque ha sido, en principio, fraudulenta la forma en la cual se manejó con respecto a las tarifas, pero también con respecto al manejo de la política energética en la República Argentina. Quiero comentarle más cosas, quiero decirle que el gobierno insiste con este relato donde lo peor ya pasó, donde lo mejor está por venir, donde, bueno, quizás haya que esperar 6 meses más, el próximo semestre, para ver algunos resultados, pero está claro que todo esto ha sido fútil, ha sido vano,
ha sido prácticamente una quimera y hoy constituye prácticamente una distopía. Aquello que viene y que en lugar de ser algo que es meritorio alcanzar, termina siendo algo que queda sensiblemente a mitad de camino. Estamos desactivando la bomba económica que dejó el gobierno anterior, dijo hoy mismo el presidente de la Nación cuando le tomó juramento a los flamantes funcionarios. El gobierno sigue haciendo referencia a lo que pasó sin tomar la responsabilidad de lo que está pasando en este momento. Por otro lado, hemos tenido noticias, por ejemplo, uno de los funcionarios, Javier Iguacel, ha sido parte de una empresa petrolera, Pluspetrol, y ha tenido, en este caso, el poder para manejar lo que son sociedades offshore. Nada más y nada menos, un nuevo funcionario que se suma a lo que es la práctica en paraísos fiscales. Pero además, tuvimos declaraciones del exministro en todo caso de Finanzas, Luis Caputo, hoy flamante titular del Banco Central, que dijo, miren, la devaluación, la corrida cambiaria fue lo mejor que nos pudo pasar a los argentinos. Usted piensa, y yo también, ¿no?, que en este caso se trata de una estupidez total. Porque realmente es una estupidez. Porque está directamente en los libros de economía y porque claro está que tanto Caputo como el resto de quienes forman parte del gobierno saben que una devaluación es una mala noticia para el gran porcentaje de la población. Transfiere riqueza de aquellos sectores que menos recursos tienen y se los depositan en los bolsillos de aquellos que más recursos tienen en la República Argentina. Esto es una devaluación y está en la última página de los libros de economía para cuando todo lo otro ya haya fracasado. Entonces fracasa la política económica del gobierno. Es un fracaso la política que están llevando adelante. Y sin embargo, no hay una autocrítica, no hay una reacción, no hay un recalculando que tan necesario es en este momento. Quiero decirle que en las últimas horas, si hacía falta una evidencia más del deterioro de la economía, hemos tenido datos que son realmente alarmantes. En el mes de mayo, la indigencia en la Argentina trepó 5%, es decir, el valor de una canasta básica de alimentos subió por encima de lo que son los precios promedio de la economía. Esto claramente, ¿sabe qué genera? Genera pobreza. Que la indigencia suba 5% solamente en un mes genera pobreza. ¿Sabe cuánto subió la línea de pobreza también en la Argentina en mayo? 3,2%. Ambos indicadores por encima de lo que marcó la inflación de mayo. Y está claro que esta ecuación es injusta para aquellos que menos tienen. Y es algo que el gobierno tiene que atender. ¿Usted escuchó a algún funcionario hablar de pobreza? ¿Usted escuchó a algún funcionario salir a decir que la Argentina tiene que abocarse a tratar de menguar en lo que son los efectos de esta pobreza? Pero le doy otros datos que son importantes. Por ejemplo, hace apenas 2 horas, el INDEC dio a conocer lo que es la tasa de desempleo en la República Argentina, 9,1%. La tasa anterior era del 7,2% hace apenas 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Argentina ya hay más de 2 millones de personas que no tienen trabajo. Y súmele a los subocupados, súmele también a aquellos que tienen un problema con la cantidad de horas que quieren trabajar y no pueden. Bueno, realmente hay un deterioro, hay una precarización del empleo en la República Argentina. Otro dato que preocupa y mucho, la fuga de capitales. En mayo, los argentinos compraron dólares por el equivalente a 7.500 millones. 7.500 millones de dólares compraron los argentinos en el mes de mayo. Está claro que no fueron ni usted ni yo los que compramos dólares, sino que sencillamente fueron las grandes empresas en todo caso. ¿Y usted sabe qué cantidad de dinero va a traer en estas horas el titular del Banco Central, Luis Caputo, del Fondo Monetario? Prácticamente la misma cifra, 7.500 millones de dólares. Tenemos un gobierno que, por decreto, hace apenas algunas horas también, amplió el gasto presupuestario en 80.000 millones de pesos. Usted no se enteró y yo tampoco, pero está claro, está el decreto, está firmado. El gobierno sigue gastando por encima de lo que son sus ingresos y lo que hace es subejecuta partidas para destinarlas a otras cuestiones. Así se manejan en el poder y está claro que así no debe ser. Por último, quiero decirle lo que yo pienso de esta Argentina, este mercado emergente. Pienso que obviamente es una buena noticia si uno quiere contrastarla contra que la Argentina era un mercado de frontera. Ahora, la condición para ser emergente lo pone a la Argentina en un aprieto profundo. La Argentina tiene un problema
en la cuenta corriente, en el sector externo, no tiene dólares y los que llegan en muchos aspectos se terminan yendo de una forma realmente veloz. Esto genera corridas cambiarias, esto genera incertidumbre. La condición que le pone a la Argentina Morgan Stanley para seguir siendo emergente es ni más ni menos que la Argentina no aplique barreras, que no aplique filtros a lo que es la libre movilidad de los capitales. Y la pregunta que surge es la siguiente, para quienes me están mirando allí. ¿Qué pasa si la Argentina no tiene filtros, si la Argentina no tiene barreras a los capitales y si sigue enfrentando lo que es una salida de capitales, una fuga realmente enorme? Pasa que en algún momento nos quedamos sin dólares. Pasa lo que ha pasado en otras oportunidades en la Argentina. Terminamos devaluando, terminamos con una recesión enorme, terminamos con una generación de pobreza mucho más importante. Mire, más allá de los laberintos, más allá de las etimologías, más allá del sabor del café borgiano, más allá de los números de pobreza, de indigencia, la inflación también, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, la realidad plantea un interrogante para los argentinos, a los que, como decía Borges en estas épocas, no nos une el amor, sino lo que nos une es el espanto.